Algunos dirán, esto es la cocina. No, este es el trabajo prelegislativo. Aquí ha habido un concepto con el cual se pretendió desprestigiar cierta parte de la labor parlamentaria, confundiendo las cosas. Porque se podría decir, mira, el gobierno está haciendo cocina. No, es un trabajo prelegislativo, buscar un acuerdo previo para que la indicación que ellos van a presentar tenga algún mínimo respaldo. Ahora, esto se hace públicamente, la cocina tiene que ver con otra cosa que no un trabajo prelegislativo. O sea, conversaciones previas siempre hay en la política, tienen que conversar los políticos a ponerse de acuerdo. Y por lo tanto es lo que está haciendo el Ejecutivo hasta ahora. Es que tampoco tendría sentido que el Ejecutivo ingresara algo que se va a rechazar. Bueno, porque en primer lugar porque no quiere sufrir una derrota. Políticamente la imagen es importante, ¿no? O sea, presentan proyectos y se los van rechazando en recién asumido el gobierno, teóricamente con un Congreso bastante renovado. Claro, pero además porque, claro, se te frenan tus proyectos. Gonzalo Holguín está en el Congreso, tiene todos los antecedentes de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, ¿o no, Gonzalo? Buenas tardes. Hola, buenos días. Gonzalo. Muy buenos días, Nivaldo, Daniela. Sí, efectivamente contarles que la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica en el Congreso Nacional, sí, se conformó, ustedes lo decían, tuvo casi todo. Estuvieron los senadores y los diputados. Tuvo la elección del presidente de la instancia, el senador demócrata cristiano Matías Walker. Fijó invitados, también fijó horario de su primera sesión para tocar el tema de fondo. Sin embargo, faltó el proyecto, faltó la presencia del gobierno. La mañana del miércoles, el ministro de las Express, Giorgio Jackson, ya había ratificado lo que se venía sospechando desde el día martes. Las conversaciones con el oficialismo y con diversas fuerzas del Congreso se enredaron y el inicio del trámite ya se corrió para la próxima semana. Recordamos que el gobierno llegará con una propuesta a la Comisión Mixta del denominado Estado de Resguardo y Protección, que permite el despliegue de fuerzas militares a cargo, una jefatura civil designada por el presidente Gabriel Boric para circunstancias de corte de rutas esenciales. El ministro Jackson fijó los nuevos tiempos del cronograma de trabajo que debe concluir esta etapa este lunes. De tal manera que apenas tengamos avances en esos acuerdos es cuando nosotros los vamos a presentar, esperando, eso sí, cumplir los plazos que hemos comprometido también con el gremio para que la próxima semana pueda estar despachado, tener discusión inmediata y por lo tanto que el día martes y miércoles pueda tramitarse en ambas salas, por lo tanto terminar antes de la noche del día lunes o la mañana del día martes. Hay que decir que la conformación de esta comisión mixta va desde el centro político, desde la centroizquierda hacia la derecha, y la Democracia Cristiana tiene dos representantes en la instancia. Tanto Matías Walker como Eric Aedo han hecho frente común para plantear que se amplíe el concepto de infraestructura crítica a hospitales, colegios e instalaciones de servicios básicos. Pero además han hecho una advertencia a las Express. Si el lunes a las 9 de la mañana el texto final no está sobre la mesa, los parlamentarios harán su propia reforma constitucional. Acá hay un compromiso del gobierno con los trabajadores del transporte a tramitar rápido este proyecto. Eso significa que el lunes, si no llegan con una propuesta, los diputados y senadores vamos a hacer nuestra propia propuesta. No vamos a aceptar amenazas ni amedrentamiento de la CAM ni de ninguna otra organización. Walker se refiere al final a una información de prensa sobre este llamado que hizo Héctor Yaitul, fundador de la coordinadora Arauco Mayeco, a preparar fuerzas y a organizar la resistencia armada, que fue conocida por los integrantes de la comisión cuando ésta se estaba realizando. Sin duda que hay más de una manera de verlo, ya no es un secreto que en el Partido Comunista y el Frente Amplio no gusta el despliegue militar, ni mucho menos que no venga acompañado de otras propuestas integrales y de diálogo. El diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, único representante del Frente Amplio en la mixta, dijo que comenzarán un diálogo con una serie de ministerios de aquí al lunes y señaló que el llamado de Yaitul es una advertencia que el gobierno debe considerar. Nosotros estamos trabajando con las distintas carteras del gobierno en relación a cuál es su propuesta integral. Un proyecto de estas características no va a solucionar los problemas que hoy están ocurriendo en la macrozona sur. Va a tener repercusión en el pueblo nación mapuche en distintas organizaciones. Y eso también es parte de los antecedentes que el gobierno tiene que tener a la vista al momento de enviar la indicación. La oposición ya tiene un listado de solicitudes, plantear un protocolo de despliegue de los militares que les permita hacer su trabajo, como dijeron desde Renovación Nacional, y además abrir la definición de rutas esenciales a rutas accesorias y que el concepto de infraestructura crítica se asimile lo más posible a un estado de excepción constitucional. El jefe de bancada de la UDI, el diputado Jorge Alessandri, dijo que hay un frente unido desde el Partido Socialista hasta Chile Vamos y que hay transversalidad en que no solo las rutas principales deben ser protegidas.
que hay una línea aquí de trabajo entre la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, Chile Vamos. Estamos todos decididos a votar pronto este proyecto de ley. El gobierno quiere proteger con militares supuestamente solo las vías principales. Nosotros creemos que esa protección se la merece cada vecino en cada camino, en cada ruta, el camino vecinal más pequeño. El proyecto de infraestructura crítica de senadores de centro derecha que fue presentado el año 2019 fue rechazado en la Cámara de Diputadas y Diputados en general y en buena parte por eso se estancó. La diputada del Partido Socialista Emilia Nullao, de origen mapuche huilliche, votó en contra en esa ocasión y lo hará de nuevo esta vez, recordando que la lógica de militarización de la macrozona sur trajo, entre otras cosas, el asesinato de Camilo Catrillanca. Sigo manifestando mi voto de rechazo. Lo que han manifestado los representantes de comunidad y de pueblo mapuche, ellos están en absoluto desacuerdo. Va a terminar afectando, como ocurrió en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde un comando armado termina asesinando al Huaychafe Camilo Catrillanca. Bien, decir que ahora el gobierno tiene por delante 4 días para un objetivo ambicioso. No solo debe concitar el apoyo de al menos 93 votos en la Cámara Baja y 30 en el Senado, sino que además debe ser capaz de acompañar esta propuesta de algún diseño o plan de diálogo más integral que contenga una arista social suficiente que conforme a su propio sector político. El fin último es que el llamado Estado intermedio, bautizado así por el propio presidente de la República, esté en condiciones de aplicarse en 7 días más. Esto sería votación de comisión mixta y ratificación de Cámara y Senado. Nivaldo, Daniela. Gonzalo, bueno, la pregunta siempre va por este lado, ¿no? ¿Cuáles son los puntos críticos del eventual acuerdo o que están generando, digamos, la imposibilidad de alcanzarlo? Bien, primero que todo, transmitir una sensación que finalmente trasunta en este objetivo final y en las cosas que se están pidiendo. Los más críticos creen que el gobierno se apuró, a eso hay que decirlo, que por tratar de dar salida a un conflicto inmediato, del cual en todo caso hay reconocimiento de que era urgente, se metieron en un tema en que pensaban en otros tiempos y con otro nivel de profundidad. De paso, incomodaron a su sector con la propuesta a la que finalmente llegaron. Dejó a más de alguno planteándose cómo fue que se aproximó el gobierno a este tema de esta forma, y eso ha generado que las solicitudes sean de otro tipo. Una de las principales cosas que se nos dice y que se va a pedir desde esta mañana y desde esta tarde ya en reuniones en La Moneda, en reuniones en los ministerios, en conversaciones por teléfono, va a ser finalmente que el Ejecutivo sea capaz de dotar esta propuesta que se supone que está focalizada en el control de rutas, que es solamente uno de los ítems que constituye el gran problema de la macrozona sur, es que se le acompañen de otras medidas de carácter social, mucho más integral, mucho más al estilo de este Ejecutivo. No se precisa exactamente qué va a ser lo que se va a pedir, pero lo que sí podemos decirles, por ejemplo, con mucha claridad, es que hay mucho interés de que se aclare exactamente cómo va a operar el despliegue militar. A menudo los políticos, los parlamentarios, conversando con ellos, tratan de desbancar la noción de que las ideas tienen domicilio político, ¿cierto? Lo hemos escuchado antes, los derechos humanos, la libertad. El uso de la fuerza no escapa de eso. Jorge Alessandri, el diputado UDI, le llamó ayer un complejo ideológico el del gobierno, y en algo tiene razón. Durante el gobierno de Sebastián Piñera les aseguramos que en el Congreso no había un análisis minucioso del rol que iban a jugar las fuerzas militares en el despliegue que hicieron en la macrozona sur, pero ahora lo miran con lupa, sobre todo desde su sector. Entonces es en esa exigencia de la claridad de cómo operar y de acompañarlo de otras medidas que van a estar estos 3 o 4 días de muchas reuniones, de mucho diálogo. Nivaldo, Daniela. Gonzalo, ¿y cómo se ha visto la apertura del Ejecutivo para ceder en esta materia? Porque estamos viendo que se está articulando ya la democracia cristiana con la derecha, o podrían llegar a hacerlo en caso de que, lo advertía el senador Matías Walker, en caso de que esta indicación no esté presentada el lunes. Y en ese sentido, ¿qué tan abierto está el Ejecutivo para ceder ante lo que se plantea desde el otro sector? Sí, esto es muy interesante porque la verdad es que se ha criticado mucho el tema de la falta de trabajo prelegislativo en otras iniciativas de ley, lo que señalaba Nivaldo, ¿no? No hay que confundir necesariamente el concepto cocina con el trabajo que se tiene que hacer para concitar ese apoyo, que muchas veces se ha criticado. De hecho, incluso en el sueldo mínimo se criticó, que es una iniciativa que, entre comillas, va avanzando relativamente bien. En este caso hay que decir que el Ejecutivo, es cierto, y esto es indesmentible, que el día lunes, muy probablemente el día martes, tenía la intención de que el trámite hubiese sido muy distinto, incluso que a estas alturas, ahora, jueves en la mañana, ya hubiera
hubiese por lo menos avanzado en una comisión mixta y ya estuviese a puertas de votarse, quizás en un escenario ideal ya se hubiese votado ayer y estaríamos solamente esperando ratificaciones de sala. Pero nosotros entendemos que se frena por esto de las dudas que hay en su sector, y eso también demuestra que hay un aprendizaje de parte de las Express de una crítica bastante dura que se ha hecho durante las últimas semanas, que ha sido que no ha habido suficiente diálogo con el ministro Giorgio Jackson. Sabemos que ha habido un despliegue ministerial mucho más intenso, Daniela, sobre todo considerando que ayer, por ejemplo, estuvo en el Congreso, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que comenzó con su propio sector, que ha conversado también con otras líneas políticas en el Congreso. Lo han hecho subsecretarios, lo han hecho ministros sectoriales. La ministra Siches se activa también hoy respecto a este tema. Tendrá una reunión en la tarde con senadores de la Federación Regionalista Verde Social. Entonces, la verdad es que todo está pensado para que el gobierno pueda satisfacer de alguna manera las demandas del Congreso Nacional, pero ante una rareza, ¿no?, que la comentábamos ayer en la tarde. En la izquierda consideran que esto es mucho, en la derecha consideran que es muy poco. Entonces la verdad es que van a tener que tratar de contentar a propios y extraños, y causa curiosidad, mucho interés, qué forma va a tomar esa manera de dejar a todos contentos, ¿no? Ahora, Gonzalo, parece evidente que sí, efectivamente en la izquierda hay un cierto complejo con el uso por parte del Estado, legítimamente y ceñida a protocolo, de la fuerza. Nos preguntábamos, ayer te preguntábamos, por ejemplo, cómo cayeron las declaraciones del líder de la coordinadora como Héctor Yartur, señalando que hay que declarar la guerra al Estado, que llama a armarse para enfrentar al Estado chileno. 1. 2. Da la sensación a veces que muchas veces las autoridades en general no se ponen en los zapatos de las personas, porque desde la izquierda en general hay una retórica gigantesca desde la conceptualización de las víctimas, ¿no es cierto? Se habla de las víctimas, pero parece que las víctimas fueran solo las de un lado. O sea, todas las personas que han visto sus casas dañadas o quemadas, que no han podido realizar sus cosechas, o que tienen que pagar un peaje, porque ya estamos en eso, control territorial y por tanto pago de peaje, también son víctimas, y hay como una especie de complejo de decir, mira, aquí hay hechos que son delictuales y que por lo tanto el Estado tendrá que tratarlos como tal, ¿no? Sí, la verdad es que yo diría que la transversalidad que hay en apoyar esta medida, que en esto sacamos, por cierto, al Partido Comunista y buena parte del Frente Amplio, pero en el resto del espectro político, tiene que ver un poco con esto, ¿no? En los últimos días se ha hecho normal que diputados, diputadas te muestren del teléfono, ¿no? Mira, los saludas, comienzas a conversar del día, de cómo ha ido el tema del despliegue político, y te muestran fotos de ataques, te muestran fotos de tomas, constantemente te están señalando que desde su sector, desde sus distritos, sus votantes, incluso su equipo político, les van contando que siguen pasando cosas. Se percibe como una situación de absoluta urgencia, y por eso la dificultad, porque si estuviésemos hablando solamente de un escenario en donde hay que intervenir una situación a corto plazo, digamos, con una medida concreta, dar respuesta a demandas sectoriales, hay que recordar que esto forma parte de un acuerdo también con los transportistas, ¿no? Que eso es clave para las prisas y para los tiempos que se ha dado el Ejecutivo. Los senadores están conscientes de que eso se tiene que cumplir, pero claro, esto está acompañado necesariamente de un debate más profundo. Quizás las circunstancias no acompañaron al Ejecutivo, ha habido una separación que quizás ahora ya se está empezando como a disminuir, pero hace 48 horas era muy fuerte, entre la percepción que tenía el oficialismo, el Frente Amplio y sobre todo el Comité Comunista con la Federación Regionalista Verde Social e Independiente respecto de cómo se salía de esto, porque muchos de ellos piensan que este es un debate que se tiene que dar durante todo este año, que tiene que tomar otra forma y que se le debe ingresar de otra manera, pero bueno, la realidad ya demostró simplemente otra cosa, y yo diría que efectivamente, Nivaldo, esa transversalidad de apoyo que se está generando en la comisión mixta, liderada, yo diría, por el Partido Socialista, porque la verdad es que la oposición ya iba a tener esa unión sí o sí. Creo que la transversalidad se la da finalmente, por ejemplo, la postura de Leonardo Soto, que es uno de los que cree que, y esto aquí estoy citando textual, no hay ninguna razón para votar en contra del Estado intermedio. Claro, y hay otra pregunta, ¿no es cierto? Porque a propósito del centralismo, ¿qué ocurriría si esto pasara en las cercanías de Santiago, de la capital, donde están los poderes? O en la entrada a Valparaíso, cuando los parlamentarios se tienen que trasladar al Congreso. Bueno, se irían en helicóptero los parlamentarios. Sortearían el problema así, probablemente. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días.